Amén. Isaías capítulo 25, versículo 7. Y ahí mismo, en el libro de Isaías, también vamos a leer Isaías 60. Dice así, versículo 7. El profeta Isaías, dando una palabra, dice en el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Lo repito, dice, destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahora paso a Isaías 60 siempre, un poquito más adelante, dice 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor por esa palabra. Entonces dice el profeta Isaías, Isaías 25:7, habla de una cubierta. Dice, hay una cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. La Biblia habla entonces de que alrededor del mundo, en todos los pueblos, en todas las naciones, hay una cubierta, hay un velo espiritual que no permite que la gente reciba el evangelio, no permite que la gente reciba la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. En 2 el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo, ese es Satanás. Cuando lea el pasaje se va a dar cuenta que Dios está escrito con D minúscula, refiriéndose a Satanás. A él se le llama el príncipe de la potestad del aire. Lo que significa eso es que de la atmósfera hacia abajo, Satanás influencia el sistema de este mundo. Todo el sistema de este mundo está diseñado para que la gente no conozca a Dios. Y si alguien llega a conocer a Cristo, ese mismo sistema está diseñado para separarlo de Cristo, para despegarlo de Cristo. El pasaje de Isaías 60 dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero también dice que sobre los hijos de Dios amanecerá Jehová, resplandecerá la luz de Cristo. Entonces, a medida que nos acercamos al arrebatamiento, eso es lo que estamos esperando, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. A medida que se acerca este tiempo, el mundo se sumerge más y más en las tinieblas. Las tinieblas siempre representan el pecado, representan el engaño, representa el estar separado de Dios. Si usted da una rápida visión a lo que nos rodea ahora mismo, el mundo está sumergido en una tiniebla total. Pero los hijos de Dios, dice, debemos resplandecer en medio de esta generación perversa, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, que debemos resplandecer como luminares de Cristo en medio de una generación perversa. Entonces, estamos hablando de estas cosas hoy porque a medida que se acerque la venida de Cristo, el ambiente, el ámbito espiritual se vuelve más cargado, más pesado, más difícil para buscar a Dios, porque hay una presión aparentemente en el mundo para que usted y yo sigamos la corriente de este mundo. En Efesios 2 dice el apóstol Pablo que unos, o mejor dicho todos, anduvimos en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que es una corriente, dice la palabra. Cuando yo leo esa palabra corriente, me imagino como un río que se sale de su caudal y va arrasando con todo lo que tiene a su paso. ¿Ha visto cuando crece en las calles, ahorita que ha llovido, verdad? Arrasa con basura, a veces arrastra hasta motocicletas, carros y de toda cosa. Ponga esa imagen en su cabeza que cuando la Biblia dice que este mundo es como una corriente que va arrastrando todo a su paso. Entonces, por eso la Biblia dice que los creyentes deben estar firmes, bien cimentados en la palabra de Dios y resplandeciendo cada vez más, en lugar de que nos dejemos contagiar por tanta tiniebla, por tanta oscuridad. La iglesia, el pueblo de Dios, debe buscar mucho más a Dios.
Debe buscar cada día la llenura del Espíritu Santo para que pueda resistir los ataques del enemigo. Porque la Biblia dice aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y fíjese que ayer veía un reportaje acerca de la Agenda 2030 y entre otras cosas, la Agenda 2030, que es una agenda que está gestionada por organismos internacionales, organismos que tienen mucho poder a nivel mundial, y parte de esa agenda promueve para el 2030 que el aborto, por ejemplo, sea un derecho internacional, dicen ellos. Es decir, que lo que buscan es que para el 2030 el aborto esté aprobado, presionando al gobierno, la ayuda económica. Si usted no promueve esta política, si no promueve esta, pues entonces le vamos a retirar la ayuda económica. El mundo de la Agenda 2030 es la igualdad de género. Más o menos me entiende, ¿verdad? Entonces, para que entienda más o menos la acción a la que la iglesia de la eso le digo a Timoteo que la iglesia es el baluarte de la verdad. Oiga eso, nosotros dicen que Cristo resiste toda esa ola de engaño, toda esa ola de porque es la como la está dando que antes en la iglesia no se practicaba, pero ahora pareciera que hay una presión invisible sobre el mundo. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:12 que estamos en medio de un sino contra principado, dice, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra potestades, son potestades, son estructuras diabólicas alrededor del mundo, estructuras que son difíciles de romper, porque la Biblia dice que los demonios hablan. Vamos a Timoteo que tuviera de demonios. Así que los demonios hablan. Organización de alto rango. Si usted lee en su Biblia Apocalipsis capítulo 13, señala claramente que el anticristo será un solo gobierno mundial. Usted pueda tener una certeza bonita, la realidad dice que a la sobre todo pueblo, eso habla de una sola moneda. Dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene una marca en su brazo o en su frente. Habla de una sola que todos adorarán. Estoy dando un panorama más o menos de lo que se viene, de lo que se está viviendo, todo lo que vemos alrededor del mundo. Por ejemplo, no sé si ha escuchado la palabra ecumenismo, pero la puede investigar en su celular. Ecumenismo significa la unión de todas las religiones. Apunta entonces a lo que dice Apocalipsis 13, que habrá una sola religión después de la gran tribulación. Y ya se construye en Emiratos Árabes Unidos la Casa Abrahámica, donde se reúne una mezquita, una sinagoga judía, islámica, porque tres religiones comparten
guarden al padre Abraham. Entonces, eso se prepara, eso se llama ecumenismo. Para eso se trabaja. Ya está en construcción. Usted lo puede buscar en su celular. Entonces, le estoy hablando un panorama claro de todo lo que está aconteciendo según está profetizado en las escrituras. Parte de las tinieblas que están cubriendo la tierra. En los años 70, en los años pasados, los teólogos se quebraron la cabeza pensando cómo es que habría una sola moneda antes. Pero ahora con las monedas virtuales parece algo que es más, porque ya no se utiliza dinero en algunos lugares. Algunas personas ya portan un chip en sus manos, pagan en el supermercado donde van. ¿Entiendes? La Biblia dice que esta palabra es parte de resplandecer. Parte del trabajo de la iglesia es estar nutrido de la palabra para no dejarse impregnar de todo lo que está viniendo en este mundo. Un grado de engaño, grado de personas funden a la gente, poderes, que de ideas, un conjunto de los chinos, etcétera, para que sea un pueblo que no es Romanos 1:18, Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su unidad, han sido dice, a través de la creación, de modo que no tienen. Pablo viene enseñando acerca de las personas han negado que existe un Dios. Pablo dice, Dios ha demostrado lo invisible a través de la creación de las cosas que ella quiere decir que lo que se ve manifiesta lo que no se ve. Oiga esa palabra. Le pongo un ejemplo sencillo. Etcétera. Pero una vez esa persona se comporta de esa manera, la Biblia dice está muerto espiritualmente. Así que como espiritualmente
confusión. Cuando usted vea eso, en otro tiempo, siguiendo la corriente de los hijos de desobediencia, entre los cuales también eso lo incluye a usted y a mí. Vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, de la a la forma, es decir, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, es decir, tiene influencia sobre la vida terrenal, influye sobre la vida de las personas y es como una corriente, dice, que va arrastrando todo a su paso. Ya dice más que arrastra todo. Así dice. Ahora, yo quiero llevarlo a la manera en que él crea esa corriente para que nosotros no seamos arrastrados, porque de ahí vinimos. Aquí dice el versículo 2, en otro tiempo de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ponga atención en esa palabra porque dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La iglesia tiene que estar bien entendida y tiene que guardar esta protección en su corazón para que usted no renuncie a orar por sus familiares, no renuncie a orar por la gente, no deje de predicar la palabra, no deje de guardarse, porque a veces los creyentes dicen, tal persona no quiere nada con Cristo. No es que no quiere, ahí dice que no puede. Hay un espíritu, dice, que lo influencia, el espíritu de la potestad del aire. Es decir, todo eso que durante toda la vida ese espíritu ha estado metiendo en la cabeza de una persona para separarlo de Dios. Dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, no diga a la gente, es que fulano de tal no quiere nada con Cristo. No, aquí le voy a explicar otra cosa. Mire, cuando oramos por las personas, no oramos de esta manera, diciendo, Señor, cambia a fulanito. No, oramos conforme a la palabra. El apóstol dice que si oramos conforme a su voluntad, esta es la confianza que tenemos, dice, que si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, dice, nos escucha y tenemos lo que le pidamos. Entonces, cuando oramos por una persona, por ejemplo, que queremos ayudarle para que salga de esta ceguera espiritual, de estas tinieblas, oramos de la manera que la Biblia enseña. Mírelo, 2 Corintios 4:3 dice que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea que la manera en que vamos a orar es, Señor, yo oro para que a fulanito de tal se le abran los ojos de resplandezca la luz de Cristo, para que sea quitada de él todo bloqueo, toda mentira, toda confusión, todo engaño que el diablo ha puesto en su mente para que no reciba la palabra. Mire, yo me he sentado con personas, la gente no le entra la palabra. Y a veces uno se frustra porque dice, ¿qué será? ¿Será que yo no soy capaz? Trata de su capacidad. Jesús dijo una enseñanza en Mateo 12, dijo Jesús que no ata al hombre por casa, entonces no puede saquear su casa, dice. ¿Cómo es eso entonces? Que en oración, es en la oración. Si han estado en las enseñanzas de los miércoles, enseñanzas 18, donde se habló acerca del atar y desatar. Atar y desatar. Algunas personas no han entendido bien esa enseñanza. Algunos se burlan incluso de esa enseñanza. Dice alguno, ataron al diablo aquí y lo
Que no ha entendido cómo es que funciona la enseñanza. Jesús dice que tenemos autoridad en las palabras. Cuando Jesús la tierra, cuando nosotros no es que hablamos por hablar. Ahora, una revelación mucho más alta acerca de eso. El Salmo 103:20 dice: alabadle vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, dice, los que ejecutáis el precepto de su palabra. O sea que cuando el pueblo de Dios ora, los ángeles entran en acción. Y hay un ejemplo de eso en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado, pero dice que la iglesia no paraba de orar por él. Y lo que pasó fue que Dios mandó un ángel, dice, a abrir la cárcel, y Pedro salió en medio de los guardias. Entonces, conforme a la palabra, y cuando usted desata la voluntad de Dios aquí en la tierra, los ángeles se activan, los ángeles se mueven. Recuerde, Hebreos 1:14 dice que los llamas de fuego y están puestos para servir a los que van a heredar la salvación. Así que, mire, el mundo espiritual es muy amplio, muy variado, muy rico. Pero a veces la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, hay un espíritu, dice, que opera en los hijos de desobediencia. Con eso no le quitamos la responsabilidad a la gente, ¿va? Dios también le pide cuentas a las personas porque tienen libertad, tienen una voluntad que pueden ejercer. Entonces, ni Dios nunca va a controlar la voluntad de una persona. Por eso es que usted no ore de esa manera, no diga, Señor, cámbialo a la fuerza. No, o sea, porque a veces uno quiere orar así, va. La intención es buena, el deseo es bueno, uno quiere ver transformada a una persona, pero no es la manera. No, sino que oramos, recuerde, la autoridad que se nos dio es contra las tinieblas, contra Satanás y sus demonios. No se nos dio autoridad para manipular personas o para manipular a Dios, mucho menos. ¿Entiende? Entonces, un espíritu de desobediencia, dice. Ese espíritu dice que opera en todo el mundo. Es un principado, es un poder de alto rango que opera, dice, en los hijos de desobediencia. Ahora, mire conmigo, un poquito más adelante puede ir. A Efesios 4:17 dice, esto pues, solo dele vuelta a la página, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, su mente está sumergida en las tinieblas. Una vez yo me topé con un hombre que me dijo que él creía en el Dios del maíz. ¿Y eso de dónde lo sacó? Le digo, no, que es un Dios maya, me dice. Yo creo en él, me dice. Yo me quedé asustado porque nunca había escuchado eso. Yo sé que los mayas tienen sus dioses, pero no sabía que una persona rendía culto todavía. Entonces, con el entendimiento, dice, lleno de tinieblas. Entonces, con el entendimiento lleno de tinieblas, dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Dice que la gente no conoce a Dios porque están ignorantes. Ya le mencioné al principio que las tinieblas simbolizan ignorancia acerca de Dios, ignorancia de la realidad espiritual. ¿Cuánta gente está viviendo de forma desordenada sin pensar dónde va a pasar su eternidad? Ahora, dice, por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es un buen reflejo de la condición en la que se encuentra el mundo hoy. Yo me asombro cómo salen noticias, por ejemplo, dice que una hija tiene una página de pornografía junto con la mamá, una hija junto con la mamá. Y dice ella, empezamos jugando, dice, pero ahora estoy enamorado de ella. Dice. Es lo que está diciendo esta palabra, que la gente se ha entregado a la lascivia, dice. Es un desenfreno, moralidad. Y lo que significa es que antes la gente se escondía para hacer ciertas cosas y ahora más bien se siente orgullosa la gente. Ahora, sigue diciendo,
Mas vosotros, dice, hablando a los hijos de Dios, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cambie la manera de pensar. Porque recuerde, en Colosenses 1:13 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Como uno fue trasladado de ese ambiente, de esa tiniebla, a veces cuando la gente viene a Cristo, no crea que de un día para otro ya echó alas. No, hay que renovar el espíritu de la mente, es cambiar la manera de pensar. Lo mismo que dice en Romanos 12, dice, renueven el espíritu de su mente, renueve su manera de pensar. Es decir, cuando ya uno fue removido del mundo, cuando uno fue removido de las tinieblas, pues tiene que dejar también la manera de pensar que tenía antes y sustituirla por la manera de Dios. Renovar el espíritu de la mente es una cosa sencilla, simplemente es pensar como Dios dice, es decir, como la palabra nos enseña. Renovar el espíritu de nuestra mente. Ahora sí, vaya conmigo, 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios. O si quiere puede, déjeme ver, sí, 2 Corintios, podemos leer el capítulo 10, versículo 3 al 6. Recuerde, empezamos hablando de todo lo que está pasando, de cómo las tinieblas están cubriendo la tierra, pero la iglesia tiene que tomar su lugar. Su lugar es resplandecer, dijo Isaías. Levántate y resplandece, dice. Pero para resplandecer, para levantarse, hay que renovar el espíritu de la mente, porque el diablo ha tenido toda una vida para trabajar en las personas. Y cuando uno viene a Cristo, uno empieza a ser liberado en su mente. En Juan 8, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, no a los mundanos, a los judíos, dice, a los que habían creído en él. Entonces dio una palabra a los cristianos, digamos. Conocerán la verdad, dijo, y la verdad los hará verdaderamente libres. Recuerda, es una palabra para los creyentes. La iglesia debe estar comprometida a conocer la verdad. Porque en la medida que uno va conociendo la verdad, se va despojando del viejo hombre y se va vistiendo según el nuevo. Cuando usted empieza a ser expuesto a la palabra de Dios, su entendimiento empieza a despertar. Usted empieza a comprender por qué le pasaron cosas en el mundo. Empieza a entender cómo funciona el mundo realmente. Dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, dice. Cuando usted se sienta un rato a escuchar la palabra de Dios o usted lee la Biblia, a usted se le abre el entendimiento. Usted empieza a ser liberado desde su mente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice aquí, déselo fuerte si es para el Señor, ¿verdad? Dice, oye esa palabra, 2 Corintios, capítulo 10, perdón, se me perdió. Le decía entonces, estuvimos en el mundo, dice, andando de acuerdo con el príncipe de la potestad del mundo. Durante todo ese tiempo, el sistema de este mundo, influenciado por Satanás y sus demonios, estuvo llenando la mente de las personas con prejuicios, con ideas, con engaño, con confusión, ideologías, idiosincrasia, cultura, como usted le quiera decir. Dentro de la persona se construyeron barreras, se construyeron fortalezas, dice la Biblia. Mira esta palabra. Entonces, hay que renovar el espíritu de la mente. 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, dice Pablo, es decir, seguimos siendo seres humanos, todavía no hemos sido glorificados con Cristo, todavía estamos en esta carne, dice, pero no batallamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, dice que
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Por eso que por eso es que no podemos vencer cosas que son espirituales con cosas carnales. Yo siempre he dicho que tengo un gran aprecio por los psicólogos y por los psiquiatras, porque me imagino que tienen buenas intenciones para ayudar a la gente, pero no le alcanza a un psicólogo y no le alcanza al psiquiatra para tratar con el ser humano, porque ellos solo consideran el cuerpo y el alma, pero del espíritu no saben nada. La Biblia enseña que somos cuerpo, alma y espíritu. Y las armas que nosotros tenemos, dice, son espirituales. La palabra de Dios es espiritual. La oración es espiritual. El ayuno es espiritual. El tener comunión con los hermanos es espiritual. Usted no puede pretender liberarse de algo que está en su mente a pura pastilla, a puro antidepresivo. No, porque dice que son cosas espirituales que durante muchos años fue el enemigo construyendo en la mente de las personas. Entonces, dice, son poderosas, dice, para la destrucción de fortalezas. Entonces, mire, esa es parte de la lucha, es parte de la guerra que la iglesia tiene ahora mismo, porque aunque nosotros ya estamos en Cristo, con todo y eso todavía la iglesia es bombardeada de afuera, del mundo, con ideas, con prejuicios, con doctrinas extrañas, con enseñanzas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Si usted no es una persona que se llena del Espíritu Santo, si usted no es una persona que lee su Biblia, que estudia la palabra, que pasa tiempo con Dios, que se congrega, puede ser que el enemigo le cree una fortaleza en su mente. Una fortaleza es un lugar fortificado donde alguien se resguarda y desde ahí puede atacar. Entonces, el enemigo puede entrar a la mente de los creyentes, pero dice que con las armas espirituales podemos derribar esas fortalezas. Le voy a poner un ejemplo sencillo acerca de una fortaleza para que se familiarice un poco más con eso que estoy hablando. Una fortaleza es un bloqueo mental, algo que en su mente no lo deja avanzar. Voy a poner un ejemplo que es fácil. Para los musulmanes, Dios no puede tener un hijo. Ellos en la mezquita de Omar han escrito, Dios no necesita un hijo. ¿Sabía usted que los musulmanes oran 5 veces al día, donde quiera que les agarre la hora de la oración? No importa si anda en el centro comercial, saca su alfombra, se arrodilla y empieza a rezar. Y en su oración ellos dicen, Alá es Dios. Y algunas personas, como dice la Escritura, por la ignorancia que en ellos hay, dicen que Alá es el mismo Dios de la Biblia, pero eso no es así. Para empezar, el apóstol Juan dice que todo el que niega que Cristo vino en carne es espíritu de anticristo. Todo el que niega que Jesucristo es Dios es un espíritu de anticristo contrario al evangelio. Entonces, es bien difícil hacerle entrar en la cabeza a un musulmán que Jesús es el Hijo de Dios. Un musulmán no le cuesta recibir el evangelio. No es que no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero lleva trabajo, lleva tiempo, porque las personas que han crecido en países musulmanes, desde que son muy pequeños, se les empieza a enseñar esa doctrina, esa enseñanza. Y desde muy pequeños crecen con ese pensamiento, que Alá no necesita un hijo, que Alá es uno solo y que no tiene hijos. Entonces, cuando usted viene y le predica a un musulmán y le dice, Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó por ti, él se enoja, se molesta. ¿Ves? Eso es una fortaleza. Aún los judíos mismos tuvieron ese tropiezo porque ellos dijeron al principio que Dios no tenía hijos. Cuando Jesús se dijo llamar Hijo de Dios, planearon matarle, dice, porque esa era una fortaleza en sus mentes. ¿Entiende? Para que entienda lo que es una fortaleza, es un pensamiento que está bien arraigado en la mente de la persona y no puede removerse fácilmente. Pero la Biblia dice que con armas espirituales usted puede derribar fortalezas. Mire cómo un espíritu puede influenciar la vida de la gente. Entonces, dice, son poderosas, dice, para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas dice que hay que destruirlas. Para destruir una fortaleza
se arranca completamente ese pensamiento y se sustituye por otro. Es lo que Pablo acaba de decir antes. Renovar el espíritu de la mente es precisamente eso. Quitarse de la mente todas aquellas cosas que a uno no lo dejan avanzar. Hay muchas cosas, pudiéramos entrar en detalle sobre eso, pero no voy a entrar tanto en eso porque hay muchas cosas de muchos tipos. Pero fíjense que fácilmente el enemigo puede bloquear a las personas. La Biblia menciona un espíritu de error en las cartas del apóstol Juan. Dice que está el espíritu de Cristo, pero también está el espíritu de error. Alguien puede tener pensamientos en su cabeza que no vinieron de Dios. Hace unos días escuché a un hombre decir que no es necesario congregarse, dice él. Estaba él ahí con sus libros, porque según es una persona que hace exégesis de las escrituras, y dice, si estudiamos este pasaje de Hebreos 10:25 en su contexto, dice, Pablo decía a los creyentes que se congregaran para que escucharan la palabra, dice, pero en aquel tiempo, dice él, no existía la palabra, dice, en una Biblia como tenemos hoy, dice. No había internet, dice, no habían libros, no había nada, dice, pero ahora que ya tenemos internet, entonces no es necesario ir a la iglesia, dice. Eso no es bíblico. Esa es una fortaleza que el diablo puso en la mente de esa persona, el decir que no es necesario congregarse. ¿Cómo no va a ser necesario congregarse? Si cuando el apóstol Juan habla en su carta, dice que, oye la palabra que dice Juan en su carta, dice que si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, dice, entonces la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. Pero hay que tener comunión con los hermanos. Aparte de eso, Pablo dice, no dejen de congregarse y mucho más si ven que el día se acerca. Entonces, vea eso, una persona que se hace llamar cristiana está minada por un pensamiento que no viene de Dios, una fortaleza. Esta enseñanza no tiene mucha profundidad. Simplemente la enseñanza se resume en una cosa, que lo que no está en la Biblia usted no lo reciba. Si no está escrito en la palabra, usted no lo reciba. El apóstol Pablo dijo que no hay que pensar más de lo que está escrito, dice. O sea, ¿cómo viene una persona a estas alturas diciendo que no hay que congregarse? Eso no viene de Dios. Entonces, se fija, si el pueblo de Dios no está alerta, si no se ha levantado, si no resplandece, entonces se lo consumen esas tinieblas, esa confusión. ¿Sabe una cosa? Mire, oiga, dice esto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una batalla en la mente, hay una batalla que se está librando en la mente y uno debe cuidarse de los razonamientos. Cuando usted encuentre algo en la palabra que no lo entiende, no se bloquee. Mejor póngase a orar y en su momento el Señor se lo hará entender. Le puedo dar una semilla nada más aquí como de revelación pequeña. Mire. Cuando uno está empezando en los caminos del Señor, obviamente uno no sabe nada. Yo he enseñado este principio en varios lugares y varias veces. Jesús enseñó un principio. Dice que el que es fiel en lo poco, es puesto en lo mucho. Y ese consejo se aplica para muchas cosas. Pero yo he aplicado ese consejo a la palabra y yo lo apliqué de esta manera y me ha servido muy bien. Si yo entiendo un versículo de la palabra, pues ese versículo lo voy a obedecer. Y cuando yo sea fiel en ese versículo, entonces voy a ir recibiendo más y más revelación. ¿Entiende? Guarde esa palabra en su corazón. Si usted es fiel con lo poco que entiende, con lo poco que hasta ahora sabe, si usted es fiel con eso, y cuando le digo que sea fiel, sea obediente. Una persona dice, yo no entiendo la palabra. Otra persona dice, no se preocupe por todo lo que no entiende. Le dice, preocúpese por lo que sí entiende y no obedece. ¿Entiende? Porque la palabra de Dios no es difícil de entender, es difícil de obedecer, dicen unos. Porque hay bloqueos, fortalezas, argumentos, razonamientos. No razone, no, o sea, porque cuando uno empieza a razonar, entonces empieza a matar la fe. La fe, recuerde que es algo fuera de lo natural. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es algo invisible, pero es una convicción en su corazón. Ahora, solo quiero leerle un versículo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Oiga lo que dice Pablo.
Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren, los hombres detienen la verdad de esta palabra con injusticia. ¿Le parece justo que no se enseñe la palabra de Dios en las escuelas? Hay un gran pleito porque se enseñe la palabra de Dios en las escuelas. ¿Sabe por qué? Porque es parte de las tinieblas que han rodeado el sistema de este mundo. No hay una persona, las personas no pueden ponerse de acuerdo porque dice, ¿cómo vamos a enseñar la palabra si hay testigos de Jehová, hay mormones, hay judíos, hay católicos, bautistas, pentecostales? Y entonces ve esas divisiones. Esas divisiones no vinieron de Dios. Todas esas divisiones vinieron del infierno. Todo eso es parte de la ideología de este mundo. Porque cada persona ha hecho sus propios razonamientos y no se han sometido a la palabra de Dios y han terminado inventando cosas que no. Porque no ha habido una persona, por ejemplo, en el Congreso en Honduras que diga, esta es la palabra de Dios y esta es la que se debe enseñar. Porque no hay nadie que se levante y resplandezca, como dice Isaías allá, y diga, solo hay un Dios. Pablo dijo, para otros hay muchos dioses, dice, pero para nosotros hay un solo Dios. Qué difícil es eso. Pero la gente no se atreve a decir estas cosas porque tienen temor de la presión social. Usted vea cómo ahora muchos pastores tienen miedo de hablar, por ejemplo, de dinero, de hablar de los diezmos y de las ofrendas, porque la presión en las redes sociales es que son ladrones, que se están haciendo ricos. Esa es la presión que las tinieblas está ejerciendo y muchos ministros fieles de Dios están teniendo temor de predicar la palabra de Dios, pero que sepan una cosa, que mientras nosotros respiremos, vamos a predicar la palabra de Dios, se enoje quien se enoje, se revuelva quien se revuelva. La palabra de Dios dice, permanece para siempre. El profeta Isaías dijo en Isaías 48 que se seque la hierba y se marchite la flor, dice, pero esta palabra permanece para siempre. Yo le digo a todos los siervos de Dios y le digo a usted también, no se avergüence de hablar la palabra de Dios. No se avergüence. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Este es el poder que puede salvar las almas. Por eso es que las tinieblas se oponen a que usted se levante y que usted resplandezca en su trabajo, en su casa, o en sus vecinos, en su lugar de vivienda, porque sabe él que en este evangelio hay poder para salvar. ¿Entiende? Ahora, mire esta palabra, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, Dios se ha dado a conocer. Porque las cosas invisibles de Él, oiga, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de Él las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen excusa. O sea que la gente no tiene excusa, dice Pablo, porque con solo el hecho de mirar a su alrededor, ver la creación, usted tiene que decir, alguien tuvo que crear esto. El salmista dijo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, dice, contemplo las estrellas, y yo pienso, dice, ¿quién soy yo? Dice, o ¿qué es el hombre? Dice, para que tú lo veas. O sea, mire, Pablo dice, la misma creación da testimonio de que existe un Dios, pero usted puede revisar que en las universidades más prestigiosas del mundo se enseña la teoría de la evolución como el origen de la vida. Porque el hombre ha endurecido su corazón y se ha inclinado a sus razonamientos necios. No tiene sentido, simplemente porque la nada no produce nada. Pero eso es lo que se enseña. Cuando usted va a la universidad y usted espera que le expliquen de dónde surgió la vida, le empiezan a tirar un cuento ahí de que nació de una bacteria que después mutó y fue un anfibio y después un mono. Y yo pregunto a mi maestro, ¿y por qué cuando va al médico y necesita una pinta de sangre no busca un mono para que se la ponga? Porque usted no es un mono. ¿Entiende? Son los razonamientos de la gente. Ahora, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oye esa palabra, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga eso, porque ahí quería llevarlo. Cuando uno empieza a razonar, dice, a querer uno tener sus propias ideas,
Cuando uno quiere empezar a darle explicación a todo lo que uno no entiende, pero de forma racional, como uno cree que es, entonces dice que el corazón se entenebrece, es decir, se llena. Eso es abrir una puerta para ser influenciado por un espíritu de error y de engaño. Cuando uno empieza a razonar mucho, cuando usted le presta oídos a cosas que no están en la Biblia, entonces se empieza a llenar de tinieblas su entendimiento, se empieza a confundir. Porque aquí dice derribando argumento, dice, un argumento es un razonamiento. Son los pretextos y las excusas que la gente pueda tener. Por eso usted mira que mucha gente tiene un gran pleito, por ejemplo, con el asunto del diezmo. Yo nunca he tenido pleito con el asunto del diezmo porque yo leí la Biblia y me di cuenta que eso es así. Pero la gente dice por andar buscando un pretexto, un argumento para no hacerlo, ha abierto una puerta y se le ha cegado los ojos del entendimiento y no puede entender esa palabra. Le estoy diciendo esto porque nosotros como hijos de Dios no podemos caer en ese mismo error. Ya fuimos sacados una vez de las tinieblas, no hay que volverse a meter. No razone. Por eso el apóstol Pablo, y cuando digo no razone, no quiero decir que se vuelva una persona fanática, porque eso es otro extremo que no es bueno. Yo siempre he explicado aquí que los extremos son malos. No puede ser usted un fanático, porque ¿qué sería un fanático? Mis hijos me preguntan cosas a mí de la Biblia. Y si yo le digo, si Matías me hace una pregunta, papá, ¿por qué esto y esto? Ah, porque sí. Esa no es una respuesta. Es una respuesta de alguien que fanáticamente da una respuesta. Usted como hijo de Dios, como cabeza de su hogar, tiene que saber qué responder. Pero para eso tiene que leer la Biblia y haber renovado el espíritu de su mente. ¿Entiende? Entonces, porque no es así, va. Usted se encuentra gente en la calle y le preguntan algo de la iglesia y usted dice, no sé. Ah, porque sí, porque el pastor dijo, porque sí, dice usted. No, usted tiene que conocer. El apóstol Pedro dice que hay que estar preparados para presentar defensa, dice, de nuestra esperanza. Entonces, voy saliendo acá, vuelvo acá. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esa palabra castigar, dice, toda desobediencia es que uno esté preparado para defender su fe. Prepárense para defender su fe, porque la ola de tinieblas que se viene o lo que se está viniendo es fuerte. Hay una ola de engaño. Voy a terminar aquí en Judas. Judas 3, Judas 1:3. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 1:3. Dice Judas 3, amado, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por vuestra fe. Por la fe, dice, a que ha sido una vez dada a los santos. Oiga la palabra que dice Judas, el consejo, dice que hay que contender ardientemente por la fe. Y entienda que cuando dice contender, no es contender con las personas, eso ya lo hemos dejado claro. Es contra esa ola de tinieblas, contra razonamientos, contra ideas, contra doctrinas que no son bíblicas. Contender por su fe es que usted va a estar firme en lo que aprendió desde el principio. La Biblia dice lo que hemos oído desde el principio, dijo el apóstol Juan. Eso testificamos, dice. No hay doctrinas nuevas, no hay nuevas enseñanzas. El otro día un hombre dijo que ayunó 50 días y que se le apareció un oráculo, un oráculo, dice él, no sé de dónde sacó la palabra esa. Y me dijo, dice que si este oráculo no le da a uno unas lenguas especiales, no puede conocer lo profundo de Dios. Entonces yo cuando escuché eso, este hombre anda patinando, porque la Biblia dice que lo profundo de Dios nos lo reveló por su espíritu, dice. Porque nadie conoció la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, oiga esa palabra. Si una persona no está firme en su fe, si una persona no conoce la palabra, si una persona no ora, no busca llenarse con el Espíritu Santo cada día, es una persona que se lo echan a la bolsa rápido. Tiene que contender por su fe. Contienda ardientemente, dice, con pasión. Llénese de Cristo, llénese de la palabra. El apóstol Pablo dijo que abunde en nosotros la palabra de Dios.
Y también el mismo apóstol dice que estemos llenándonos con el Espíritu Santo constantemente. Oye esa palabra. Cada día debe procurar buscar la llenura del Espíritu Santo. Miren, no es por estar diciendo cada rato que no pierda su tiempo con Dios. No es por decir. Es porque usted va a escuchar que cada domingo o cada vez que la gente se congrega, siempre los predicadores animan a las personas a que tengan su tiempo con Dios, a que crezcan en su relación con Dios, a que se mantenga firme, a que lea su palabra, para que permanezca firme. Porque la Biblia dice que el enemigo vendrá como un río, dice. Pero si usted tiene relación con el Espíritu Santo, el Espíritu levantará banderas. Usted va a saber cómo defenderse. Usted va a estar con sus ojos abiertos. No va a estar ignorante de las cosas que están pasando a su alrededor. Cuando yo leo la Biblia y después de haber leído la Biblia y haber estudiado algún tema, a veces veo las noticias y entonces veo, eso está en la Biblia, digo. Eso que está pasando ya lo leí en la Biblia. Ya le digo, el tiempo que viene ahorita es eso, preparativo para el tiempo del anticristo. Voy a leer un pasaje más y ahora sí con eso termino. ¿Qué hora tenemos? Romanos, vaya por mientras a Romanos capítulo 13 y ahí terminamos. Romanos capítulo 13, versículo 10, dice el apóstol Pablo, oiga esta palabra. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, dice, que es ya hora de levantarnos del sueño. Esa es palabra para la iglesia. Estar en el sueño es estar siguiendo el ritmo de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Levántese del sueño la iglesia, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Desde la primera vez que nosotros creímos en Cristo hasta este día, ahora está más cerca, dice, el arrebatamiento de la iglesia. Está más cerca que cuando creímos, dice. Versículo 12, la noche está avanzada, es decir, este siglo presente de oscuridad está bien avanzado. Y se acerca el día, se acerca la redención total de la iglesia, el arrebatamiento. Ahora, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Oye esa palabra. Y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y usted dijera, pero los cristianos no se emborrachan. Pero lo que esta palabra quiere decir, no ande en excesos. Es decir, no ande en libertinaje. Porque, mire, hay un mal que tiene el pueblo de Dios. Tal vez no son personas que se emborrachan o que beben, pero son personas que se emborrachan de afanes, de ocupaciones. No tengo tiempo para Dios, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo leer la Biblia. O sea, pero para muchas otras cosas hay tiempo. Hay tiempo. Ayer yo quería ver el partido de Argentina, pero no había terminado de leer la Biblia, entonces yo miro el partido, ¿qué decía? Y me quedé pensando en eso, ¿va? No le estoy diciendo que no mire partido, no es pecado, puede ver un partido, una película si quiere, pero no ande en excesos. O sea, no es justo que se mire unos 10 capítulos de una serie en toda la noche y que no haya orado en todo el día. ¿O le parece justo? Justo, va. No ande entonces en glotonerías. No agarre más de lo que necesita. ¿Entiende? Sea sobrio, eso es lo que quiere decir. Ahora, andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y oye esa palabra, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Es decir, la carne hay que estarla matando, Víctor, todos los días, porque si no, es fácil. Jesús dice que algunas personas pueden pensar que andan en luz, dice, pero si su ojo es malo, dice, todo tu ser está en tinieblas, dice. Entonces puede ser que lo que crees que es luz es más oscuro que las tinieblas, dice. ¿Entiendes? Si su ojo es malo, dice. O esa palabra. Entonces, póngase de pie, vamos a hacer una oración, a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar conforme a esta palabra. Vamos a orar conforme a esta palabra. Diga usted, Señor, yo te doy gracias porque me has abierto los ojos del entendimiento.
Padre, te damos gracias, Señor. Abra su boca, dígale, Señor, te doy gracias porque me has abierto los ojos de mi entendimiento, Señor. Gracias porque me has